gracias a todos y gracias sobre todo a Lara, porque bueno, desde que nos conocimos precisamente en una de estas charlas, en Kafka con Panza, pues se ha establecido esta complicidad entre nosotras y quiero felicitar al centenario de la Cuesta de Moyano y daros la enhorabuena a ella y todo el equipo porque precisamente como organizadora de un festival como el JA, sé el trabajo que está haciendo, que es una barbaridad. Y además me hace mucha ilusión estar aquí en la Cuesta con todo lo que significa para los que no somos de Madrid y sobre todo estar aquí con tantos amigos. Edu Galán, Sergio del Molino, Joaquín Reyes son muy amigos también del Festival JA y bueno, y a ellos se suma ahora mi nuevo amigo Lorenz Bessler en esta celebración. Y antes de entrar en harina, porque tenemos mucho de lo que hablar, a mí me gustaría que brevemente todos contaréis un poquito vuestra relación con Moyano. Quien queráis empezar. Como queráis. Reyes. Porque no somos ninguno de nosotros de Bilbao, pero ninguno de nosotros somos de Madrid. Y bueno, aunque viváis aquí ahora algunos. Mi idilio con la Cuesta de Moyano. Me pongo así un poco lírico. Bueno, pues como todos, cuando llegué a Madrid me vine aquí a golismear. Estamos hablando de finales de los 90, cuando pues a lo mejor los estudios entonces eran baratos, podías alquilar un estudio por 900 euros. ¿Qué época? ¿Qué época aquella? ¿Qué época aquella? Y recuerdo que mirando por los stands, pues me compré un libro de Andreyev, un simbolista ruso, Leónidas Andreyev. Me compré la novela Sacha Yegulev, que era la novela favorita de Rubén Darío, según parece. Y ahí empezó mi locura por los rusos, o sea que esto es culpa de la Cuesta Moyano. Empecé a leer ruso sin parar de una manera desaforada y bueno, así fue mi primera experiencia con la Cuesta Moyano. Bueno, y luego algo que ver con Kant también. Ah, bueno, claro. Después hice aquí el Celebrity de Kant, también un encargo de Lara. Y la verdad es que me quedaba muy bien la peluquita, estaba muy kantiano. Y sí, claro, luego he tenido muchas experiencias aquí con los amigos de la Cuesta, claro. Quien no lo haya visto, está en YouTube, en el YouTube de la Cuesta, por favor. No sé si falta alguien y se puede ver varias veces, de hecho. Se puede ver todas las veces que quieras. Muy divertido. ¿Vosotros, Edu, Sergio? A ver, yo venía mucho en mi época de estudiante universitario, muchísimo. Y yo le debo a la Cuesta haberme hecho stalinista. O sea, yo le debo el stalinismo porque en aquella época, finales de los años 90, coincidió que se murió mucha gente que había tenido su madurez en los años 70, finales del régimen franquista y demás. Entonces, sus bibliotecas acababan aquí. Cuando se morían, acababan muchas de sus bibliotecas aquí y las mesas estaban llenas de libros de la editorial Progreso de Moscú, las obras completas. Te comprabas los 20 tomos de las obras completas de Lenin por 150 pesetas. Estaba todo ultra politizado como había estado en los 70. Era como un revival de lo que había sido la locura política de la transición. Y entonces yo cogí la resaca y como, no sé, me interesaba la política entonces, me quedé tarado. Empecé a leer un montón de libros totalmente ilegibles hoy, que ya me deshecho de ellos en la biblioteca, pero que durante mucho tiempo, cuando venías a mi casa, parecía la biblioteca de un estalinista demente, de alguien que había estado en Albania, o alguien que había estado... Y todo lo adquirí aquí, todo lo adquirí en Moyano. Luego ya adquirí también, por supuesto, literatura y muchas otras cosas y frecuentaba muchísimo la Cuesta cuando era estudiante y no tenía un duro, y buena parte de mis querencias literarias vienen de ahí, pero también le debo esa fase de haber sido un estalinista fuera del tiempo, ¿no? de haber adquirido todo eso aquí. Y la relación es muy sentimental, muy de joven, muy de estar arriba y abajo por la Cuesta muchos días ociosos, gastándote el poco dinero que tenías en los libros. Sí. Y en mi caso es una relación infinitamente más intelectual que la de Sergio, porque yo llegué aquí de mayor. Y entonces lo que más me gustaba, y lo que más me gusta venir a la Cuesta es a escarbar en la costra
de la cultura española, que para mí son las biografías y autobiografías de personajes laterales en la cultura española. Pues, por ejemplo, la biografía de Antonio el Bailarín. Entonces la encuentras aquí. El otro día encontré la biografía de uno de los nietos de Franco, donde decía lo bueno que era su abuelete, ¿no? Jaime Martínez Bordiú, hijo, efectivamente. Y luego ese monumento esplendoroso también de este tipo de cultura, que es No niego nada, las memorias de Espartaco Santoni. Y el más top, es El mundo del espectáculo y la madre que lo parió, de Adolfo Santiesteban, ex marido de Marisa Medina, compositor. Es un libro esplendoroso que aprovecho a recomendar y supongo que esté por aquí, donde Alfonso inventa un género que es las memorias con entrevista posterior en el siguiente capítulo. Entonces él dice, voy a contar, no solo no se corrige en lo que dice en el capítulo en primera persona, sino que en la entrevista posterior hecha por Luis del Val, o en principio hecha por Luis del Val, se reafirma. Tal que en el capítulo 13A dice, una de las peores personas con las que he trabajado es Fernando Esteso, el actor, ya sabéis, porque estaba todo el rato en el baño. Y en el capítulo siguiente, Luis del Val, con mucha habilidad periodística rosa, le dice, ¿qué estás diciendo exactamente de Fernando Esteso? Y él, en lugar de decir, bueno, hombre, todo se nos va a la boca, dice, que era un farlopero, era insoportable trabajar con él. Por lo tanto, recomiendo. Un saludo para Fernando Esteso. No, para Alfonso Santiesteban. No, en este caso, pobre Fernando. Pues recomiendo vivamente ir a buscar también lo trash de la cultura, porque aquí hay para todos. Claro, es que eso es Moyano, es un lugar no solo que vas a buscar, sino que los libros te salen al encuentro y eso, pues nos hacemos novelistas rusos, stalinistas y bueno, le damos a la parte más intelectual del asunto. Yes, because tú tienes una relación también con la Cuesta, porque estuviste, es verdad, con Sergio. I just want to talk about how wonderful this place is. Ahora se está diciendo lo maravilloso que es este entorno y lo feliz que ya tú estar aquí. How I am tragically do not speak Spanish. Desafortunadamente no habla español. And yet, just walking up and down, I come here every time I come to Madrid, I just walk up and down. Siempre que viene a Madrid se pasea por la Cuesta de Moyano, sube y baja todas las veces que puede. There's a certain element of hygiene. There's all these books I want to buy, but I can't read them, so I don't have to buy them. Quiere comprar muchísimos libros, pero como no lee español, pues su excusa para no comprar es que no los va a poder leer. Having said that, two other comments very quickly about the woman who fell. Quiere comentar algo sobre la señora I'm accidentada. reminded of Mel Brooks. Se ha acordado de Mel Brooks, Who el famously humorista. talks, he says that if somebody is walking along the street and they trip on a banana peel and they fall into a manhole, Dice que si Mel Brooks contaba una historia de si alguien va andando por la calle, se patina sobre una cáscara de plátano y luego se cae por una alcantarilla, and the ambulances come and they're taken out and every bone has been broken and se ha roto todos los huesos. that's comedy. Eso es comedia. If I get a splinter in my finger, Pero si yo That's me astillo el dedo, si tengo una astillita en el dedo, eso es una tragedia, no es comedia. But one other thing I just wanted to say, and something that Laura said, that the difference between reading a book and reading on a pad or all the other kinds of social media, books are vertebrate. They have spines. Do you say that? You say that? Sí. Habla de que, como decía antes Lara, la diferencia entre leer en papel un libro de verdad físico o en las redes sociales, en Internet, es que los libros tienen columna vertebral. So you spine to spine, and its hand is reaching out to you. You have a little private space between an I-thou relationship with the book. Creas un pequeño espacio entre tu persona y el libro, y tu columna vertebral y la del libro crean ese pequeño espacio privado entre los dos donde realmente puedes empaparte del libro. Which you don't get with all that invertebrate. Algo que no consigues con los invertebrados como son Internet y todas las fuentes digitales para lectura. Entonces es mejor ser Long live books. vertebrado. ¡Viva los libros!
Gracias. Pues hay otra columna vertebral en todos nosotros, pese a que hablemos del New Yorker, que hablemos de La Codorniz, que todos vosotros os dedicáis a muchas cosas, no solo es la escritura, y es el humor precisamente, que es otra columna vertebral para muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Y el contexto tanto del nacimiento del New Yorker, cuyo fundador, Harold Ross, también fue una apuesta por el humor y por el periodismo de caridad, bueno, fue también algo fundamental en el contexto español para que, bueno, pues en ese contexto que ha descrito Lara brevemente de censura, el humor fue una vía bueno, pues de poder hacer una cierta resistencia, una cierta crítica. Entonces, eso, quería preguntaros bueno, pues qué os parece esta forma de, si es natural, si es algo típicamente español, y qué autores, ya sea de La Codorniz u otros de la época, son vuestros favoritos. Seguimos. Bueno, pues yo me siento muy, muy cercano por haber hecho una revista satírica, haber fundado, claro, haber entendido que Mongolia, en este caso, haber entendido qué ocurre ahí. Me siento muy cercano, especialmente no tanto a La Codorniz, que a mí me parece una revista humorística, ¿no? Digamos, más apegada al sentir y no tan transgresora con respecto bueno, evidentemente porque no podían y porque recorrió La Codorniz muchísimos años de dictadura muy dura. Pero ya luego en los 70, la aparición que lo comentábamos antes con Joaquín, del Hermano Lobo, claro, y posteriormente el Papus y el Por Favor, que yo creo que son las dos revistas, y el Jueves, cómo no, que son las tres revistas que más influyen en Mongolia, se explican una cosa que me parece muy inteligente, que dice, especialmente en el caso, no de La Codorniz, que es otro tipo de revista para mí, que lo dice Manuel Vicent, ¿no? Manuel Vicent defiende que el humor satírico dura 4 años. Sí. Es decir, 4 años. Y yo creo que eso es verdad. Es decir, el Papus, por un desgraciado accidente, duró muy poco. El Por Favor, muy poco. El Hermano Lobo, también muy poco. Y en la época de esplendor, digamos, canónica del Jueves, a pesar de que hacen cosas estupendas, o incluso de Mongolia, dura porque creo que está tan pegado a la actualidad y requiere de ese fulgor de la sorpresa, ¿no? Una revista satírica en papel, y más ahora que el papel no es como en los 60 y 70, que son como las estrellas fugaces, ¿no? Brillan mucho y desaparecen. Pero también, sobre todo, lo que sirven muy bien es de termómetro sociológico. De termómetro, tú cuando lees ahora números del Papus y números del Por Favor o del Hermano Lobo, ves muy bien las preocupaciones de una determinada parte de la sociedad, en este caso pues más de izquierdas, más transgresora, de Barcelona, de Madrid, y para mí eso resulta súper interesante, porque es muchísimo mejor acudir a ese archivo que ver documentales de los protagonistas, claro, contándote por memoria, ¿no? Yo cada vez odio más los documentales donde gente te cuenta lo que vivieron, cuando realmente ya existe un archivo que te lo cuenta quizás no tan directamente, pero te lo cuenta mejor. Y para mí, de autores hay muchísimos, pero a mí quien me gusta muchísimo es Chumi Chúmez. Chumi Chúmez, por nombrar a uno, ¿no? Por nombrar a uno. Bueno, a ver, yo creo que es verdad que has marcado muy bien las dos etapas. La Codorniz es una publicación que se puede usar incluso como coartada para defender que no había tanto páramo en el franquismo, sino que el franquismo era más complejo, pasaban cosas, había formas de burla, de oposición, había formas incluso de sátira toleradas. Es verdad, yo creo que eso no niega en absoluto las tinieblas. ¿Sí? ¿No se me oye bien? No. Ah, vale. No niega ni mucho menos las tinieblas del franquismo, pero sí que nos dan una visión un poco más compleja y más matizada de esa época. La Codorniz viene de la parte de la generación del 27 que se queda en España, la parte de derechas de la generación del 27. Y lo curioso es que esa parte, comandada por Edgar Neville, por un poco más tarde, aunque no pertenece, pero Venceslao Fernández Flores, toda esta gente, eran curiosamente la parte que defendía más el humorismo, que venía de la tradición de Gómez de la Serna, que venía de esa tradición de la vanguardia, toda esa tradición, porque es curioso que la parte del 27 que asociamos con el exilio, con la República, con la derrota, es la parte más seria
la parte más solemne quizás de Claro. la generación del 27. Y la parte de derechas es la parte que reivindica el humorismo. Y es un grupo intelectual que está desde el principio de la guerra muy vinculado a la causa de Franco, hasta el punto de que forman parte de los grupos como la revista Destino, como los grupúsculos de una dictadura que está muy necesitada de legitimación intelectual. Entonces les viene muy bien esa gente, les viene muy bien. Luego vendrá Torrente Ballester, por ejemplo, también muy vinculado a toda esa gente. En el cine está Conchita Montes, ¿no? Todo ese movimiento que mezcla el cine, la literatura, el periodismo, las revistas. ¿Por qué tolera? ¿Por qué existen? Porque el franquismo, la dictadura, necesita esa legitimación intelectual. Necesita demostrar, también les viene muy bien demostrar que no todo es un yermo, no todo es un páramo, que hay gente que se ha quedado, que hay gente que hace cosas. Entonces, esta gente necesita manga ancha. Esta gente tiene una tolerancia que no se concede a otros. Entonces, es verdad que la Codorniz, a pesar de que hace un humor blanco, es un humor blanco que no está al alcance de los demás. O sea, ellos tienen bula, tienen mucha bula para hacer muchas cosas, a pesar de que también sufren cancelaciones, multas, proscripciones, a pesar de que también el régimen está encima de ellos, les vigila y no todo es fácil, ¿no? Pero la Codorniz es la coartada que necesita la dictadura, y que son las partes más inteligentes de la dictadura, entienden que es así, que necesitan para mantener viva la idea de que hay todavía una cultura afín al régimen y que se mantiene. Y eso es la Codorniz. Y la Codorniz pues es el lugar, el rompeolas donde van acabando todos los que tienen algo que decir, todos los que pueden transgredir, todos los que tienen ganas de cachondeo en un país donde a casi todo el mundo se le han acabado las ganas de reírse, ¿no? Y gracias a esa Codorniz luego se mantiene viva esa llama, ese espíritu satírico, y pueden enlazar luego con las revistas de la transición, con el Papus, con Por Favor, con el Jueves, que no podrían haber nacido de la nada si no hubiera habido esa constante, ¿no? Esa constante de la Codorniz. Por eso yo creo que es muy importante tener presente el legado de la Codorniz, porque es lo que nos une con el pasado remoto de antes de la guerra y con la transición, ¿no? Es ese lugar donde se ha mantenido viva la llama del humorismo gráfico, la llama de cierta transgresión y la llama de cierta sátira. ¿Y quién subrayarías? ¿Quién te parece que puede ser más actual quizá Más ahora actual, o personalmente? Creo que el que más nos gusta y más nos llega ahora mismo es Gila, ¿no? Gila de todo ese grupo, como hacedor de chistes, como dibujante. Creo que es cuando ves hoy, sus chistes son los que más han sobrevivido, porque no están tan apegados al día a día, no necesitan contexto, se entienden muy bien fuera y son fácilmente trasladables algunos al contexto político actual, porque hablan de cosas muy básicas del poder, de la ambición, de cuestiones que son prácticamente universales y trasladables a cualquier época, ¿no? Yo creo que Gila es el que mejor ha sobrevivido de todos. Joaquín. Sí, bueno, ya se ha dicho muchas cosas, ¿no? La verdad es que Pero no digas más, no digas más. No, bueno, yo voy a... Bueno, también hay cosas que no estoy de acuerdo, pero bueno. No, pero la Codorniz está claro que era una revista muy graciosa, donde no se pretendía la sátira en absoluto. Era muy graciosa porque había gente con muchísimo talento. Es increíble la cantidad de gente talentosa que estaba en la Codorniz, ¿no? Miura, Tono, yo qué sé, Summers, Chumichúmez también, Mingote. A mí me hace mucha gracia que el lema de la Codorniz, que está aquí, era la revista más audaz para el lector más inteligente. Sin embargo, Miura, por ejemplo, en sus memorias decía que, o sea, hablaba así de la Codorniz, que yo creo que se desdice un poco, bueno, creo que explica muy bien lo que pretendía con esta revista. Dice, la Codorniz no se apoyará nunca en la actualidad ni en la realidad. Dice, la Codorniz está llena de fantasía, de imaginación y de grandes... No nos divertiremos de las desgracias ajenas. Dice, está hecha para pasar el rato y nunca para aprender álgebra ni trigonometría. O sea, fíjate cómo le quitaba un peso a la propia revista. O sea, era ellos pretendían hacer una revista blanca que divirtiera, que fuera ingeniosa. No había ningún tipo, ni se pretendía, porque, como bien ha dicho Sergio, la mayoría era gente de derecha, no querían hacer ningún tipo de sátira. Es verdad que había gente con distintas sensibilidades,
Por ejemplo, Gila, que también es uno de mis favoritos, porque Gila utiliza muy bien el absurdo, trabaja muy bien el disparate, pero tiene humor negro. Y hay un momento, por ejemplo, las viñetas de Gila, por ejemplo, trabajan mucho el tema de los paletos, de los pobres, ¿no? De la violencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas viñetas de Gila donde hay gente matando, descuartizando. Por ejemplo, hay una viñeta de Gila que para mí es muy divertida, que ahí se ve a alguien apuñalando a otro y un tercero dice, pero deje de apuñalarle, dice, y que deje él de llamarme asesino, por ejemplo, ¿no? Y todo eso, claro, esa gente un poquito más crítica o más osada funda como sabemos, Hermano Lobo. Y hoy, o sea, preparándome esta charla, leyendo los ejemplares que tenía en casa de Hermano Lobo, sin ser tampoco una revista satírica, porque como ellos mismos decían, una revista de humor dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo que podían hacer, sí que hay más actualidad, sí que hablan de noticias, de la crisis de los misiles, en fin, de todas las noticias de esa época. Y claro, allí hay más... tiene más mala baba, ¿no? Hermano Lobo, ¿no? A mí me gusta mucho la viñeta, por ejemplo, de las tumbas, ¿no? Que ahí también era uno de los temas de Hermano Lobo, la muerte, ¿no? Y hay una viñeta, por ejemplo, de Summers, creo, que es una de estas viñetas, como decía antes, que era una tumba con un bocadillo, y creo que el bocadillo decía, definitivamente creo que voy a invertir en tierra. Voy a invertir en tierras. O sea que bueno, esto es un poco lo que yo venía aquí a aportar. Y si tengo que elegir a uno, yo también elegiría a Gila. Hay una portada aquí de los ejemplares que he traído que se ve como una masa de cabezas con boina, ¿no? Que están y luego hay un tío con una chistera, como una especie de rico, ¿no? Dando un discurso, ¿no? Y entonces hay uno que dice, no entiendo nada. Y dice el otro, es que es un discurso. Y dice, ah. Ya está. Sí, hay una cosa que, claro, hablamos de la codorniz y yo creo que sobre todo nos recordamos el principio, que de alguna manera, siendo, bueno, afines al régimen y demás, pero también es verdad que eran modernísimos. A ver, hay una cuestión de vinculación en cuanto a familias ideológicas del régimen. Todo esto surge cuando viene del grupo que está comandado un poco de Edgar Neville, que es el puente entre todo esto y el cine y la literatura, ¿no? Y Edgar Neville, y con la generación del exilio, porque Edgar Neville nunca pierde el contacto con la gente que se ha exiliado, y es el apóstol de Lorca también en España, ¿no? Toda esta gente está muy vinculada de forma no orgánica, de forma no militante, pero sí muy familiar con el sector de Falange que sale derrotado del régimen, el sector de Falange española que tiene una conexión social, o sea, que tiene una preocupación social, que habla de la revolución, que habla de que cree que todo esto tiene que servir para que haya una forma de justicia social entendida a su manera, ¿no? Entonces eso va a hacer que a lo largo de los años 60 se tiendan puentes entre esta gente a través del famoso contubernio de Múnich que decía Franco, con elementos de la oposición democrática. Y en Múnich se van a encontrar. Quiero decir que no es gente de derechas, pero no es gente acomodada y postrada al régimen, sino que es gente que se ha metido en política por una inquietud y cree y está convencidas, aunque no lo pueden expresar, de que el franquismo ha sido una traición a sus ideales, que ellos no se metieron a hacer la guerra por eso, ellos se metieron a hacer la guerra por otra cuestión y eso les va a llevar a encontrarse por otro lado. De ahí buena parte de la crítica soterrada y de los conatos que salen en la codorniz, porque no es gente de derechas, pero no necesariamente franquistas. Claro, y luego además eso, un poco con lo que has dicho respecto a los 4 años, es que son 37 años de la codorniz. Entonces hay una evolución entre la codorniz de Miura, claro, a la de la Iglesia, que estuvo más 25 años. O sea, la codorniz sobrevive Hermano Lobo. Efectivamente. Claro. Le supera, ¿no? Claro, no, de hecho, la transición nos adapta bien. O sea, en el 78 se cierra la codorniz porque no. Y tú fíjate, los nombres que ha citado Joaquín, Miura, Tono, hay una conexión, un trasvase con el cine y con el teatro. O sea, es todo. La codorniz forma parte todo de un movimiento cultural muy intenso, que es probablemente el único movimiento que hay en la España de ese tiempo, que está definido por el humor, por una voluntad
tremenda radical de cachondeo. Sí, intelectuales Sí, sí, que eran sí. humoristas, ¿no? Sí, sí, eran humoristas. Sí, 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 sí. Can I ask a question? What are they? Can you? Okay. In my reporting days, Cuando era periodista, I had a reportero, conversation with somebody in Romania talking tuve una about a terrible conversación en fascist alguien regime, con really alguien de horrible regime. Rumanía que hablaba del régimen dictatorial And he allí. told me the following joke that Y was me dijo current. This is esta broma. while Ceausescu was still in power. Cuando Ceausescu aún estaba en el poder, And he said that Me people dijo- were telling the following story, that a car was at a stop sign, un coche estaba en una and stop, suddenly a big limousine came in and bashed into the back of the llegó una car. limusina y le dio por detrás, And the guy in the car said, "That's it, I've had it." y el And he del reaches coche in and he dijo, gets his estoy hasta el tire iron, moño, and he goes and starts bashing on the limousine, on y the front empezó a of the golpear limousine. la limusina, At which point a truck pulls up behind, y de repente llegó un and camión the truck justo driver detrás, gets out, and he gets out with his salió tire iron, and he starts bashing on the back. el del camión, y el del camión también empezó a golpear a la limusina. And the chauffeur gets up and says, "Wait, I understand why entonces he's salió el doing chofer it. Why are you doing it?" Y le To the dijo, truck driver. le dijo, And the truck entiendo driver por qué says, el del coche me golpea, pero no "You entiendo mean it por qué me hasn't golpea started?" también el camionero. ¿Por qué me dais por los dos lados? "You mean it hasn't started?" And everybody in the country knows what it is. Todo el mundo entiende por qué le pegaban al de la limusina los dos, los In de a adelante y single los de word, atrás. the entire political dynamic. Porque esto era Was that a joke una that was told ilustración here? de la I have a dinámica fantasy política that de la joke would be época. very valid at all kinds of places. Entonces era válido pegar a la limusina. Aquí, yo creo que aquí no, salvo que me corrijáis, no, ese chiste no es conocido, pero sí es verdad que creo que también en la transición hay tantas capas en el 75, 73, 75, 78, ese desemboque, ¿no?, hacia la democracia. Sí hay tantas capas sociales, económicas, internacionales, que representan que en la sociedad yo creo que se canalizan en una especie de hartazgo, una especie de decadencia, una especie de lo que defines. Y también, pues evidentemente, con tintes de violencia. Es decir, la transición también en muchos sitios se vende como un periodo pues más o menos plácido, es una visión absolutamente ilusoria, ¿no? Plácido, que los españoles llegamos a la democracia, sí, poco más que llega un trozo de madera por el río, ¿no? Y ni mucho menos. Fue un periodo de extraordinaria violencia, de extraordinarias tensiones, de extraordinarias tensiones. El Papus, una de las revistas de la que estamos hablando ahora. Sí, es que has citado accidente, pero accidente no fue. Es decir, lo del Papus, ¿no? Fue una bomba. No, dije accidente sin querer. Por eso digo, claro. Sí, un atentado. Fue un atentado. El accidente no, antes se me fue lapsus. El Papus cierra por un atentado de la ultraderecha. Una maleta, ¿no?, que dejan en recepción y mata al portero de la redacción, y el Papus no puede, los trabajadores del Papus no pueden recuperarse del impacto, ¿no? Es una cosa similar, pero sin tanto impacto mundial, al Hebdo. Similar al Hebdo. Y es una historia que quizás porque no fue tan impactante, o porque se asumía que ese clima de violencia era diario en España, pues que mataban a un activista de izquierdas aquí a la puerta de un bar, y pasó más inadvertido, pero el trauma, al menos para el colectivo, el sector de las revistas, fue tremendo, y para la cultura española, del cierre del Papus por un atentado. Saliendo un poco de las revistas, ¿qué autores de estas décadas 60, 70, aunque no sean claramente humorísticos, creéis que hasta porque leían estas revistas y de alguna manera el humor también es un estilo, también es una forma de escribir? Entonces, ¿en qué autores creéis qué novelas de aquella época podríamos destacar? Claro, a mí me gusta mucho, y es un poquito anterior, claro, Jardiel Poncela, por ejemplo, que conocemos sus obras de teatro, por supuesto, que eran acontecimientos. Él era una estrella, o sea, se le encargaban las comedias. Hay un libro donde él habla de su relación con los empresarios y con el elenco, que se llama
Estreno y batallas, creo que se llama el libro donde él habla, con esa retranca de Jardín de Poncela y cierta altivez de la relación con las divas, con los empresarios. Bueno, a mí me gusta mucho Jardín de Poncela, me gustan mucho sus novelas, la gira de Dios, La Tournée de Dios, todas estas novelas, y me da un poco de pena que, por ejemplo, no apenas se lee ahora Jardín de Poncela, o no sé. No. A mí me da la sensación. Se hizo algo en Blackie, ¿no? Sí, Blackie precisamente volvió a editar, y Desde Rusia con Amor, no, Desde Rusia con Amor. Amor se escribe con H, creo. Amor se escribe con H. Amor se escribe con H, ¿no? Sí. Es de Siberia con Amor, ¿no? Sí. No, bueno, joder, pues anda que lo estoy citando bien, ¿eh? Esto es como un amigo que decía, ¿cuál es tu película favorita? Decía, La vida de O'Ryan. O sea, no sabía citar bien su película favorita, ¿no? La vida de O'Ryan. Pues yo igual, me gusta Jardín de Poncela y no sé citar bien sus novelas. Pero un poco a colación de lo que decía Sergio, es muy importante destacar que los intelectuales de esa época practicaban el humorismo. Eso es algo bastante especial que hace de esa generación, y que además tenía mucha vinculación con el arte, ¿no? Con las vanguardias, ¿no? Por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna tuvo relación, aunque fuera así un poquito de rivalidad, con el ultraísmo, y muchos de esos escritores, como Rafael Cansino Sassen, por ejemplo, practicaban el humor, ¿no? Aunque por supuesto lo trascendían, pero a mí me gusta mucho Jardín de Poncela, me gusta Edgar Neville, por supuesto, también, y también es muy interesante lo que decía Sergio de cómo no solo se dedicaban al humor gráfico o a hacer guiones sino que aparte también hacían cine y teatro, y todo estaba muy relacionado, ¿no? Abarcaban mucho. No, intentaron conquistar Hollywood, de hecho. Intentaron irse, como estaba también Buñuel por ahí y demás. Hay que ir aquí, que es donde está el dinero, ¿no? Pero les costaba aprender inglés. Y no, yo Edgar Neville me parece que es uno de los olvidados, de los grandes olvidados de la cultura española, y creo que le sigue pasando factura su militancia y su activismo y su participación como figura destacada de la cultura del franquismo, y eso impide que podamos ver una obra, yo creo que soberbia en el cine. Creo que es un talento, un grandísimo director, creo que fue un escritorazo, y creo que fue un tipo también muy importante, muy generoso, que intentó, cuando nadie lo hacía, tender puentes y mantener viva la cultura a ambos lados del Atlántico, con la cultura, con el exilio, y que también en se corría Latinoamérica. también se corría sus buenas juerguecillas, ¿eh? Hombre, eran pijísimos además, y les encantaba o sea, llevaban esa vida galante y esa vida despreocupada que contrastaba mucho con la idea que tenemos de lo que era la España franquista, ¿no? Eran unos juerguistas, unos cachondos, y bueno, todo con su mujer también, que hacía crucigramas, el lamero maldito. Sí, hacía el lamero maldito, ¿no? O sea, eran gente muy divertida, que yo creo que no tuvieron una continuidad después en democracia, porque creo que una de las reacciones, hubo muchas reacciones de la nueva narrativa que surge en los años 70-80 en España desde el antifranquismo, ¿no? Y una de ellas es el rechazo a todos los presupuestos estéticos que mantenían esta generación, y uno de ellos era contra el humor. Entonces la literatura, a partir de entonces, la literatura española se vuelve muchísimo más solemne, y yo creo que hay dos islas. Se me ocurre Eduardo Mendoza, que yo creo que bebe directamente de ahí, y Juanjo Millás también, a partir del absurdo. Son dos escritores que han sido educados en la Codorniz, que han sido educados en este magma, y son de los pocos que no lo rechazan, que lo incorporan a su legado y hacen literatura, y mantienen una literatura despreocupada y humorística en un panorama atrozmente solemne, ¿no? La literatura, por reacción, se vuelve muy solemne, y creo que los intentos que hemos tenido de recuperar el legado de Edgar Neville,
que lo cito como sumo sacerdote de todo esto, han fracasado una y otra vez. O sea, intentamos constantemente que la gente se fije en Edgar Neville, fijaos en Edgar Neville, y no hay forma de que se resucite, ni que se reedite, ni se vuelvan a poner sus películas, ¿no? Es una cosa, es una pena, porque yo creo que en el momento en el que alguien se asoma un poquito a ese mundo, lo disfruta muchísimo. Sí. Sí, bueno, yo únicamente añadir ahí a Gonzalo Suárez. Sí, Sería lo único que también. te diría. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al New Yorker. Lawrence Wessler fue escritor de plantilla durante 20 años, creo que es desde los años 80 hasta From principios 1980 del 2000, pero bueno, nos vas a contar un poco sobre toda la historia, que es que son muchos años, y bueno, pues adelante. No, Bueno. it is indeed the 100th anniversary. Sí, es el 100 aniversario del New Yorker. Estoy en... Sí. It is also the 100th anniversary of the Great Gatsby, También es el 100º aniversario del Gran Gatsby, and that is the world that the New Yorker started in. y ese es el mundo en el que comenzó el New Yorker. It was the 1920s, it was the roaring 20s, Los locos años 20, all kinds of separation of wealth and poverty. donde una gran redistribución de la riqueza y la pobreza. And Harold Ross and Jane Grant, his partner, Harold Ross y Jane Grant, que era su pareja y fue were el primer starting out to editor, make a humor magazine, actually. That was how it was really supposed to start. empezaron una revista de humor And making fun of that world. y se reían de ese mundo con contrastes entre ricos y pobres en los años 20. The millionaire behind the New Yorker was a margarine magnate. Try El that. millonario que fundó el New Yorker, what was the name again? His name was Fleischmann. Fleischmann, un And señor if que you se know llama America, Fleischmann. Fleischmann's margarine is a margarine. That's Ah, vale. Fleischmann también es el nombre de una margarina y, bueno, viene de la misma familia todo, de Anyway. un gran imperio de la margarina. And it was a very precarious thing at first. It almost went Todo era muy bankrupt several precario. times. Harold Ross was a Harold Ross gambler, and he almost gambled the whole Jugaba, thing away. It jugaba was en a los mess. casinos, a las cartas, casi se gasta su fortuna, But it was very much a magazine of flaneurs and flappers. How's that pero for- era una revista de señoritas, de estas que bailaban el cancán y demás, y de los señoritos que iban a ver esos espectáculos. But gradually, and across the street from the New Yorker was the Algonquin Hotel, and that's where the Algonquin Round Table was taking place. Al otro lado de la calle, enfrente del New Yorker, estaba el hotel Algonquin. Algorquín. Algonquin. And Algorquín. that was famously every day a Algonquin, no lunch sé si lo he dicho bien. that Algonquin, ¿no? consisted of some of the greatest Y comic todos los voices in the días- history of English, American English. En ese hotel se reunían muchos a comer y a comentar juntos temas de la I'll give sociedad. some names. She doesn't have to translate them. Dorothy Parker, George Kaufman, Harpo Marx. Sometimes Groucho was there, but Harpo. Los Walcott, hermanos Marx. Benchley, you don't have to translate them all. And increasingly, people like Joseph Mitchell, who was a great writer. And gradually, and then suddenly you have what the Westra also had to do was 1929, you suddenly have the Depression, and they both have to survive that. And rather gradually, the magazine became somewhat more serious, but while retaining a core of, well, for one thing, the cartoons, which the greatest cartoonists of those times, again. Vale, a partir del año 29, por la Gran Depresión económica en Estados Unidos, empezó a cambiar un poco la dinámica de la revista. Los escritores, había menos escritores, pero por lo menos la dinámica cambió y empezaron a escribir cosas más atrevidas. So you always had the cartoons, Peter Arno, Charles Adams. Siempre teníamos las tiras cómicas, So Peter Arno, Charles Adams, the Adams como family. Charles Adams, de la familia Adams, And presently Steinberg is there. también Steinberg. But
so you had that, but you also had rather extraordinary, serious reportage, Pero también había reporteros serios, but no with solo great style cronistas, and great panache. con un gran estilo y mucha clase. I just want to explain a little bit, this isn't so much about humor, but the history of the magazine afterwards. La historia de la revista, más adelante, desde sus inicios, One of the things that's extremely important is World War II. Actually, even the Spanish Civil War at first, but then World War II. And what happens in the United States is that the GIs, the soldiers, have little pocket magazines that are distributed to them. It can be Life magazine, but also the New Yorker. So all these soldiers between, the South Seas and the European front and Sicily and North Africa, they all have the New Yorker in their back pocket. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial los editores del New Yorker consideraron que era importantísimo que estuviera disponible para todo el mundo y editaron una edición especial de bolsillo de la revista New Yorker para poder distribuir a todos los soldados que estaban en el frente, en Italia, en Francia, donde fuera, para que pudieran tener estas mini revistas impresas en sus bolsillos y siempre a mano, porque era muy importante para la moral y la mentalidad de estos soldados, ¿no? que solo veían desgracias, pues por lo menos poder reírse también. Some of the great reportage of the war is taking place in the New Yorker. I'll just give names, A.J. Liebling, John Hersey, people like this. But the key thing is that coming out of the war, the magazine strangely becomes the magazine of the rising class, of the new class. All of these people, all the soldiers who go to the war, to college on the GI Bill, the economy is expanding. And this is the magazine that indicates that you have certain, Status. class and prestige, and everybody is subscribing to this magazine. Bueno, tras la guerra lo que ocurrió es un poco la gentrificación de la revista, porque muchos de estos soldados que volvieron de la Segunda Guerra Mundial luego fueron a la universidad porque podían estudiar y se lo pagaba el Estado, y entonces empezaron a subir de estatus, de nivel, y esto también hizo que la revista New Yorker de repente entrara y consiguiera un público un poco más intelectual, un poco más de un estrato social un poco más alto comparado con el que habían comenzado, ¿no? Y esto pues abrió la revista a un público más amplio. And the result is it has tremendous advertising revenue. Every issue is a really thick issue. Y consiguieron muchos más patrocinadores y anunciantes y la revista se convirtió en un formato mucho más grueso por las páginas de anunciantes. And the result is that, you've seen the New Yorker, so it has 3 columns of type. But so when the article begins, it would be 3 columns. Maybe you turn the page and it would be 2 columns with a cartoon. And then after that, it would just be 1 column with a full page ad on this side, a 2-column ad on this side. It would go on forever. Huge. A lot of money. Y esto, bueno, cambió toda la maquetación de la revista y si en un principio pues había 3 columnas de texto, ¿no? De ensayos, etcétera, pues según ibas pasando las páginas había menos ensayo, menos redacción y mucha más publicidad. Pero esto era estrictamente necesario para el éxito y para que la revista siguiera funcionando. And the key thing is that Harold Ross dies in 1951. El editor Ross fallece en 1951. And the person who takes over is the person who did covered the war, was in charge of war coverage, and was the managing editor thereafter, which is William Shawn. Y William Shawn fue el editor que reemplazó a Ross a partir de los años 50 y el que estuvo involucrado en la revista durante todas las demás guerras, incluido Vietnam, desde 1950 hasta finales de los 80. And the thing about William Shawn is he is, without doubt, the greatest magazine editor in the history of the 20th century in the United States. But
the thing about him is that he is the most phobic person in the world. Bueno, William Shawn es reconocido como el gran editor de los Estados Unidos, posiblemente el mejor editor de todos los tiempos. Era una persona con muchas fobias, extremadamente neurótico, pero también un genio. Yeah, I mean, he couldn't fly, he couldn't go on trains, he could barely go over bridges. No volaba en avión, iba en tren, ni siquiera podía cruzar un puente por las fobias que tenía. He couldn't be in an elevator with anybody else. Ni en un ascensor con otra persona. He was the New Yorker. He lived on Manhattan and he couldn't get off of Manhattan. Era el clásico New Yorker que no salía de Manhattan, de la isla de Manhattan. But he was intensely curious. Era intensamente curioso. And as somebody who was there toward his last 10 years, I can say that he basically said, go there and tell me what it's like. Lawrence compartió con él 10 años en la revista trabajando con él y fue un gran placer para él, aprendió muchísimo y William Shawn siempre era la persona que animaba a todos los autores a decir, sal ahí y vete a ver qué es lo que hay. I wish I could go, but you know, and we would all nod our heads, yes, we know. And the result is, and so you tie that to the fact that by complete chance, he is editing a magazine with unlimited funds because of the advertising. Bueno, y por casualidad en aquellos tiempos, pues encima él estaba editando y liderando una revista que tenía fondos económicos sin límites, tenía un presupuesto enorme gracias a todos los anunciantes, la publicidad. Por lo tanto, podían hacer lo que quisieran. So there's all sorts of, I mean, in terms of writers, you have the great writers of the 50s, J.D. Salinger, Había escritores como Salinger, Cheever and so forth, but you also have great cartoonists that are continuing. And by también the way, ilustradores increíbles. the cartoons are very important because a lot of people just buy it for the cartoons. Muchísima gente compra el New Yorker por los cómics, por las tiras But there cómicas. are other people who presently will be just buying it for Pauline Kael's cinema reviews. There are all kind. I mean, there are different audiences, but it's doing very well. Hay diferentes públicos, hay gente que simplemente compra el New Yorker por las críticas de películas o literarias. One of the key people, obviously, is Saul Steinberg. Saul Steinberg es una de las personas clave en esta revista, en The New Yorker. And I just, in the thing that I gave you, En las hojas que this hemos is just, repartido I think, antes. absolutely amazing. Esta en concreto, que es sobre ruidos rurales o ruidos campestres, yo creo que es muy divertida. I mean, you know Saul Steinberg's style and so forth. In Ya terms of conocéis his su drawings estilo. are just, philosophically profound and hilarious. And so Sus forth. dibujos son muy But filosóficos, this is además just de him playing hilarantes. with various kinds of typefaces and type things. And it's just, maybe you can read what the different things are. Sí, just to bueno, give por people a sense. ejemplo, algunas de estas líneas gráficas que hace, pues por ejemplo, el primero es cómo suena el teléfono, luego cómo suena el teléfono en un drama televisivo o en la casa al otro lado de la calle, o cómo suena la caldera o la nevera o el cortacésped o una avioneta, o cómo suena un vuelo en la compañía TWA, que era una compañía americana muy famosa, desde París hasta el aeropuerto JFK. By the way, I mean, that grillo. one is so amazing in terms of, that is the sound, and you can hear it, it's been bothering me all the time. That is the sound of these planes. Ajá, You este es el you ruido de barely las hear them, but avionetas, pero que está ahí como una mosca. and meanwhile the dishwasher is very loud. También el de lavavajillas, veis que es muy gruesa la onda y que hace muchísimo ruido. And the cricket, El grillo, and then there's various others, the car, the truck. luego hay muchos, el I coche, el love camión. the dead leaves across the road. Me encanta el de las hojas secas que cruzan la calle, la carretera. Raccoon, question mark? El mapache, pero But dudamos it's si es question un mark, you don't mapache know o what that no. is. Tiene un signo de interrogación. ¿Por qué será?
And it goes on. porque no sabe si es un mapache o es otro animal roedor, Otra limaña. otra alimaña. Yeah, and all these animals, one at the bottom is unidentified. You can't tell what that is. Algunos no se pueden ni siquiera identificar. But I just think that's absolutely amazing. It's just, but that kind of thing is happening all the time with Y este es Steinberg. el tipo de humor que ocurre en el New Yorker siempre, sobre todo con Saul Steinberg. But now I want to just describe quickly a very important thing that happens at the New Yorker. Is that in the 60s, the New Yorker is the first magazine that comes out strongly against the Vietnam War. En los años 60, la revista The New Yorker es una de las revistas que se posiciona de forma muy fuerte en contra de la guerra de Vietnam. And Mr. Fleischman, by the way, there's a rule at the New Yorker that the business side never, ever talks to the editorial side. We're in the same building, but we never talk to each other. Hay una norma muy importante en el New Yorker y es que las personas a cargo del negocio, de la gestión de la revista, nunca hablan con los escritores. Aunque están en el mismo edificio, son dos gremios completamente separados. And one day, the publisher, this is the grandson of the Margarine King, his name is Fleischman also. Y un día el nieto del primer editor, alguien que también se apellida Fleischman, Comes down and says to Mr. Sean, look, we're losing advertising. You know, people don't want to advertise in a controversial magazine. You really have to cool it with this Vietnam stuff. Entonces alguien de la sección del negocio de la revista vino y le dijo a William Shawn, que era el editor que hemos comentado antes, que tenía que rebajar el tono de la crítica hacia la guerra del Vietnam. And Mr. Sean says to Fleischman, get out of this office. Y el señor Shawn echó al señor Fleischman de su oficina. Which was as much as to say, you know, fire me or leave me alone. Que era el equivalente a decirle, si quiere me despide y si no, déjeme usted en paz. Yeah, this was to some degree a crisis with circulation. I mean, actually, circulation went up, but advertising went down. But the thing that's incredibly important, and that's what's going to be what I want to talk about for the rest here, is that Mr. Sean, that when I was in college, so this is when I'm in high school, 67, 68, 69, in college, 70, 71, the thing that would keep my generation sane, we couldn't afford the New Yorker, but we'd go to the newsstand and we'd read the notes and comments at the front. It got an entire new generation of readers, my generation, came to the New Yorker because of that. Even though they were losing advertising, it was extremely important. Bueno, y toda esta fase fue importantísima porque aunque el New Yorker estaba perdiendo anunciantes y dinero, pero ganaron a muchísimo público. Por ejemplo, la generación de Lawrence, que acabó el instituto a finales de los años 60 y luego estudió en la universidad a principios de los 70, todos esos jóvenes que ni siquiera podían comprarse la revista, sino que iban y la leían en el kiosco y luego la dejaban allí, todos estos jóvenes se convirtieron en adeptos a la revista y en futuros escritores. Entonces la revista perdió anunciantes, pero ganó muchísimos nuevos escritores de humor, de sátira, etcétera, que se habían criado y habían mamado toda esa cultura del New Yorker. And although William Shawn at this point is beginning to get on in years, he in many ways is the youngest editor in America. He is bringing on a whole new generation of incredibly important writers. Y aunque William Shawn ya llevaba muchos años como editor y era uno de los editores más formados y con experiencia, se le consideraba uno de los editores más jóvenes de mentalidad, porque había visto la importancia que tenía reclutar a todos estos jóvenes autores que realmente sabían escribir sobre la actualidad con humor. And so you have the earlier part of that is Woody Allen is writing for the New Yorker, but then you begin to get this new generation of Ian Fraser, Jamaica Kincaid. There's a whole group of these very, very funny
and also can do funny and serious. It's very important that in the midst of all this Vietnam reporting or whatever, and then by the time when Nixon comes on, it's extremely important. You know, you have very, very strong political leanings in the magazine, but you also have a continuous thing of this humor, of just really, and the cartoons are extraordinary and so forth. Bueno, y entonces esta época es importantísima porque empiezan a entrar autores al New Yorker como Woody Allen, que hizo sus primeros pinos en la revista, pero por supuesto también a Ian Frazier, que es uno de los míticos de esa época, o Jamaica Kincaid, que es una autora americana y de Antigua, de la isla de Antigua. Y escribían muchísimo humor, pero también ensayos serios, no solo todo era de broma. And of course the cartoons stay extraordinary. And he gets young people like Roz Chast. I don't know if is Roz Chast known here? También los ilustradores empezaron a ser muy famosos como Roz Chast. Roz Chast, by the way, arrived the same year I did. Roz Chast llegó al mismo tiempo que yo, ella. She was about 25 years old and she fell in love with one of the guys in the messenger room at the New Yorker. Ella tenía 25 años en aquella época y se enamoró de uno de los chicos que llevaba el correo por todo el... Bill Franzen, who also is a humor writer. Pero también escribía humor. They were living together, and every Sunday Bill Franzen was just a genius at the crossword puzzle, the Sunday crossword puzzle. Mm-hmm. He would just fill it out really, really fast, and at dinner parties, Ross would say, "He's amazing. He's just incredible. It's just incredible." Bueno, y esta pareja de Ross y el chico del correo, que también escribía, y además era un genio y siempre completaba en tiempo récord los crucigramas de la revista, y entonces Ross en las fiestas que solían organizar los domingos siempre presumía de lo rápido que su chico completaba los crucigramas. And one day she picked up the magazine and he had just been filling out at random. He'd been putting letters in there at random. Un día ella se fijó bien en el crucigrama para comprobar el intelecto de su pareja y se dio cuenta que estaba rellenándolo todo a voleo y que aquello no tenía sentido ni pies ni cabeza y que les estaba tomando el pelo a todos. And the fact that he had been able to keep doing that for 6 months without letting on. Y él hizo eso durante 6 meses y nadie se dio ni cuenta. She proposed to him on the spot. Así que tras eso ella le pidió matrimonio en ese mismo instante. And they're still together. I mean, I could talk, and if you want me to, I'll talk about particular writers who I think are quite... Donald Bartholomew, for example. Is he known in Spain? ¿Conocéis a un autor que se llama Donald Bartholomew? ¿Es conocido en España? No demasiado. Somebody has to start publishing Donald Bartholomew. Pues alguien tiene que empezar a editar y a publicar las historias de Donald Bartholomew. Okay, we're getting low on time, so I can't. No, you can carry on. Okay. She was saying she's making a note of it. Oh, okay. You bet, Donald. Yeah, absolutely. I will give you an idea. I'll just give you one example of. Os voy a dar un ejemplo. The thing is, you have these short stories. You also have what are called casuals, which are shouts and murmurs. Escribe historias cortas, pero también algo llamado murmuros. Just because you don't know about Donald Bartholomew, I'll read you a paragraph of Donald Bartholomew. Os va a leer un extracto de una de las obras de Bartholomew. One of his stories is called The School. Esta historia se llama El Colegio o La Escuela. And it begins like this. Well, we had all these children out planting trees, see, because we figured that... Bueno, teníamos a todos estos niños plantando árboles porque pensamos que... That was part of their education to see how, the root systems. Porque pensamos que era parte de su educación que conocieran los sistemas de las raíces. And also the sense of responsibility, taking care of things. Y el sentido de la responsabilidad, cuidando de las cosas. You know what I mean. Ya sabéis de lo que hablo. And the trees all died. Y todos los árboles murieron. They were Se orange. secaron. They were orange trees. I don't know why they died. Eran naranjos, ni idea por qué murieron. And then he goes on. So we've got 30 kids there. Each kid has his or her own little tree,
And we've got these 30 dead trees. Así que nada, tenemos allá 30 niños, cada uno con su arbolito para plantar, pero todos los arbolitos están muertos. All these kids looking at these little brown sticks, it was very depressing. Todos estos niños mirando estos palos disecados o desecados, fue muy deprimente It wouldn't todo. have been so bad, except that just a couple of weeks before that, the thing with the trees, the snakes all died. No hubiera sido un drama tan grande si no fuese porque la semana anterior a los árboles nos había ocurrido lo mismo con las culebras, But que todas murieron. I think the thing with the snakes, the reason for that remember the thing about the boiler having been off for 4 days? ¿Recordáis la historia también que os conté cuando la caldera no Because of the funcionó strike. durante 4 días por culpa de la huelga de la empresa del gas? So that was explicable. Entonces, era entendible que se hubieran muerto las culebras, se murieron de frío. With the herb gardens, it was probably a case of overwatering. En el caso del jardín de hierbas aromáticas, creo que lo que ocurrió es que regamos de más y ahogamos las plantas. At least now they know not to overwater. Pero bueno, ahora los niños ya saben que no hay que regar de más. Or maybe, I don't know, it might have been sabotage. O quién sabe, a lo mejor todo fue un sabotaje. We were thinking that way probably because before that the Goebbels had all died. Goebbels, Pensamos que es fácilmente hubiera sido un sabotaje porque antes de eso habían muerto también las alimañas. and before that the mice had died. Y antes de eso se habían muerto los the ratoncitos salamander. del laboratorio y la salamandra. Of course, we expected the tropical fish to die. Por supuesto, dábamos por hecho que los peces tropicales iban a palmar. We weren't even supposed to have the puppy. Ni siquiera tampoco tendríamos que haber tenido allí un cachorrito. We weren't even supposed to have one. It was just a puppy the Murdoch girl found under the Gristedes truck. Gristedes is a market. Ni siquiera tendríamos que haber tenido un cachorro, pero alguien se lo encontró cerca de un supermercado en una calle cercana y lo trajo. And once she brought the puppy to school, we couldn't get rid of the puppy. Y claro, una vez que metió al cachorro en la clase, pues no podíamos deshacernos As soon del as- cachorrito. As soon as I saw the puppy, I thought, oh, Christ. Pero en cuanto lo vi pensé, oh Dios. It goes out, it says. And then there was this Korean orphan. Y luego tuvimos un huérfano coreano That the class adopted through Help the Children program. que la clase había adoptado a través de ayuda a un niño, una ONG. Every kid brought in a quarter each month. Todos los niños traían un quarter, o sea, una moneda de 25 centavos al mes cada It mes. was an unfortunate thing. The kid's name was Kim. El niño se llamaba Kim y todo fue muy desafortunado. Maybe we adopted him too late or something. The cause of death was not stated in the letter. Quizás le adoptamos demasiado tarde, ya era muy mayor y la causa de muerte no estaba clara. We had an extraordinary number of parents passing away. También la palmaron muchos padres. There were, I think, 2 heart attacks and 2 suicides, 2 infartos, 2 suicidios, 1 drowning, un ahogamiento and 4 killed together in a car accident. y 4 se mataron en un accidente Oh de yeah, there was the tráfico. stroke. Un ictus And we had the usual heavy mortality rate among the grandparents. y bueno, el nivel de mortandad típico entre los abuelos. And then there was the tragedy. Y luego llegó la tragedia. And, you know, as some kids are playing in some things as it falls, Un niño se cae de algún sitio y a saber. Oh, I forgot to mention Billy Brandt's father, who was knifed fatally when he grappled with a masked intruder in his home. Y se me ha olvidado contar el caso de Billy Brandt, al que apuñalaron cuando alguien entró en casa de su padre. One day we had a discussion in class. Un día tuvimos una discusión en clase. They asked me, Me where did they preguntaron. go? Alguien me preguntó, ¿dónde fueron The todos trees, the estos? salamander, the tropical fish, Edgar, the papas and mamas, Matthew and Tony, where did they go? ¿Dónde están los papás, las mamás, los peces, la sabandija? ¿Dónde han ido a parar todos? And I said, I don't know. I don't know. Yo simplemente dije, ni idea, ni idea. And they said, who knows? Y ellos querían saber, pero alguien lo sabe. And I ¿Quién said- lo sabe? And I said, nobody knows.
Y And dije, they nadie said, lo sabe. is death that which gives meaning to life? Is death that which gives meaning to life? ¿Es la muerte lo que da sentido a la vida? And I said, no, life is that which gives meaning to life. Y yo dije, no, la vida es lo que da sentido a la vida. Then they said, but isn't death considered as a fundamental datum, the means by which the taken for granted mundanity of the everyday may be transcended in the direction of... Try that. Y entonces ellos dijeron, pero la muerte no es considerada como algo fundamental, clave, a través de lo cual damos por hecho lo mundano de todos los días para que podamos trascender en dirección hacia... I said, yes, maybe. Y yo dije, sí, puede ser. They said, we don't like it. Ellos me contestaron, no nos mola. I said, that's sound. Y yo dije, sí, me parece muy bien. They said, it's a bloody shame. Ellos dijeron, esto es una pena. Bien salvado. I said, it is. Yo dije, sí, sí, es una pena. They said, will you make love now with Helen, our teaching assistant, so that we can see how it's done? We know you like Helen. Ellos me dijeron, ¿sería posible que usted ahora hiciese el amor con Helen, nuestra profesora, para que veamos cómo se hace? Sabemos que a usted le gusta Helen. I do like Helen, but I said that I would not. Sí, me gusta Helen, pero no haré eso que me pedís. We've heard so much about it, they said, but we've never seen it. Pero es que hemos oído tanto sobre hacer el amor, pero nunca lo hemos visto. I said I would be fired and that it was never or almost never done as a demonstration. Bueno, les dije, si lo hiciera me despedirían de aquí, entonces no os voy a hacer una demostración. Helen looked out the window. Helen miró por la ventana. They said, please, please make love with Helen. We require an assertion of value. We are frightened. Y ellos siguieron insistiendo, por favor, haga el amor con Helen. Es algo que necesitamos arduamente, conocer cómo funciona esto. I said they shouldn't be frightened, Yo les dije, no tengáis miedo, although I am often frightened, aunque yo a menudo tengo miedo. that there was value everywhere. Hay valor en todas las cosas. Helen came over and embraced me. Helen se acercó y me besó. I kissed her a few times on the brow. Yo la besé varias veces en la frente, We held each other. nos agarramos The mutuamente. children were very excited. Los niños estaban emocionadísimos. Then there was a knock on the door. Luego alguien llamó a la puerta, I opened the door, abrí la puerta and the new Goebbels walked in. y un nuevo monstruito entró. The children cheered wildly. Los niños gritaron con entusiasmo. Bartholomé has so many wonderful stories. He has another story called I Bought Me a Little City. Tiene muchísimas historias, Donald Bartholomew, extraordinarias. He has a story that said, I bought me a little city, and it begins, I bought me a little city, it was Galveston, Texas. Tiene una que se llama Me compré un pequeño pueblo, una pequeña ciudad en Texas. And I said, no big changes overnight. Y dijo, no quiero ningún gran cambio que suceda de un día para Anyway, it otro. goes on from there. I thought I'd just talk about the cartoons. And this one on the back Hay otra tira cómica que quiero comentar y esta de los trogloditas. is George Booth, who is just one of the great... George Booth died at the una- age of 100 last year. Wow. The New Yorker lost 4 of the greatest cartoonists, the old ones, in 1 year last year. Ed Koren, the guy with the hairy preachers, Sam, and George Booth. George Booth era uno de los grandes ilustradores del New Yorker. Por desgracia, falleció el año pasado a los 100 años. Y esta tira cómica de los trogloditas es una de sus And tiras. this one here, you won't be able to look it up. You can't get Google Translate to translate this No because podéis conseguir que Google traduzca esto. it's all done in kind of a Cro-Magnon Neolithic. Sí, porque es Neanderthal todo language. vocabulario o un lenguaje de neolítico del hombre de Cromañón. So we'll do this together. These guys are saying, this is it, it's a it.
estos trogloditas dicen, esto es lo que hay. Want a girl. He wants a girl. Yo quiero una chica. Todo esto dicho en acento, o sea, con una voz pues de troglodita. What's a hat? What's a hat? Entonces dice, ¿qué es esto? Hat's a crock. Esto es una roca. But he says crock. That's a crock. Es un croc. And he says, oh, it's going. Where is Whip going? Y otro se va y uno se pregunta, un troglodita le pregunta al otro, ¿y este a Gonna dónde guess va? girl. Dice, va a buscar una chica. Siempre en busca de And then he chicas. says, that's not a girl. Tis a pig. Oh, That's not a girl. That's a pig. Esto no es una chica, es un cerdo del Hey, neolítico, hey, 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 claro. Cerdo, That's not a cerdo. girl. Tis a izzard. Esto tampoco es una chica, es un lagarto. Izzard. Lagarto. Derb. Derb. Bird. Un pajarraco. And then this guy said, happy dog. He's looking at the dog, happy dog. Y ve a un perro feliz y dice, perro feliz. And now Ip has found something. Snort. De repente si encuentra algo y hace What's a hat? un ruido. Y dice, ¿y esto qué I es? don't know. Ni Don't know. idea, ¿qué es esto? I say, Emma Inc. Tis a girl. I think it's a girl. Yo creo que es una chica. ¡Una chica! So look at this poor girl. She's just throwing rocks at him. Esta pobre chica lanzándole That's a rocas croc- porque no croc quiere que la throwing girl. cojan. Y los otros trogloditas dicen, sí, es una chica que tira piedras, muy activa. What's very funny here is this one guy says, happy dog, clop, clop, clop. He thinks that basically sex is like a happy dog, basically. Uno de ellos dice, perro feliz, clop, clop, clop. Piensa que el sexo es equivalente a un perro feliz. And so they think it's a girl. They say, Emma Ike, tis a girl. Look at this poor girl who's been captured. Y bueno, el troglodita jefe se lleva a la chica en brazos What it doing? mientras ella pelea para separarse. You know, and then the last thing is girl. And look at this poor lady surrounded by all these babies. La and he última likes her. viñeta es esta pobre mujer What rodeada it de doing? bebés. I don't know. Us ips, lots of ips. Y los otros trogloditas preguntan, ¿y este qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? Y el grupo de hombres trogloditas y mujeres dicen, sí, muchos bebés. Moses ips, lots of ips. Muchos sips. Son Anyway, I pronatalistas. chose this one. I was trying to figure out what would be a good cartoon to show you. And Roz Chast was recently asked, they're asking various writers at the magazine, what's the greatest cartoon we've ever published? And she wrote a lovely little article about how great this is. But Hace poco le preguntaron a Roz Chast, que es esta ilustradora de la que hablamos antes, tan mítica, y la preguntaron cuál era una de sus tiras favoritas de todos los tiempos y eligió esta tira de los trogloditas como una de sus favoritas. Antes también ha comentado Lawrence que esta tira es muy difícil de encontrar hoy en día en medios. but anyway, a few last comments. Do you guys know what Saturday Night Live is? ¿Conocéis el programa Saturday Night Live? I was thinking of it all the time you were talking because when Franco died, Saturday Night Live is a comedy show on Saturdays. And Pensaba en lo que comentabais antes sobre cuando Franco murió. you'll remember that when Franco died, he took a long time dying. It was taking forever Tardó dying. mucho tiempo en fallecer, Franco, And the week after he died, y la semana después de haber the muerto, news part of Saturday Night Live said, Gentlemen, listen, old Franco's condition is unchanged. He is still dead. y en el programa de Saturday for a Night year. Live, For a year. And then the next week they said his condition remains grave, stable but grave. He is dead. como tardó mucho tiempo en fallecer, pues al final cuando ya falleció hicieron algo de comedia en el programa Saturday Night Live. And this went on for a year. Every week they came up with some other euphemism, for Y being durante dead. un He's still dead. año soltaban siempre algún chascarrido sobre el estado de la muerte de Franco. I mention this because at a certain point, against its will at the time, the New Yorker was bought. Newhouse, Cy Newhouse is a great magnate and billionaire, came to Mr. Sean and said, I've loved this magazine my whole life. I want to have it.
and Mr. Sean said, "Let us give you a free subscription. You'll get it every week." Hubo un millonario que quería comprar la revista y cuando William Shawn era el editor fue a verle y le dijo: adoro esta revista, quiero comprarla. Puesto que, bueno, era una persona con mucho dinero, y William Shawn le dijo: bueno, si quiere usted le podemos hacer una suscripción por vida para que la pueda leer para el resto de sus días. I remember Mr. Sean saying to me, "Why do rich people have to have the things they love?" Y William Shawn hizo un comentario que era: ¿por qué la gente rica siempre quiere apropiarse y tener todo lo que les gusta? And anyway, it was bought out, and Mr. Sean was assured that he could stay on as long as he wanted. He was now in his 80s. Finalmente la revista sí la compró este millonario y su emporio. William Shawn esperaba poder permanecer como editor en la revista, aunque ya se acercaba a cumplir 80 años. And suddenly one day he was fired. Y de repente un día fue despedido. And at Saturday Night Live, they gave him an office. His office in retirement. William Shawn, the greatest editor in America, had his last 5 years an office at Saturday Night Live. Y para recompensarle, el programa Saturday Night Live le dio un despacho dentro de donde se producía el programa, y durante 5 años William Shawn tuvo su despacho y pasaba revista desde las oficinas de Saturday Night Live. I could go on telling you what happens. And I may just very quickly, the new editor who comes on is the greatest book editor in America. El editor que sustituyó a William Shawn era el editor más famoso a nivel de libros. Bob Gottlieb, Se llamaba Robert Gottlieb, who had edited as a book Catch-22, the great, all kinds of había amazing, Toni editado Morrison, Catch 22 Robert Caro, amazing editor. y muchas otras novelas míticas de Estados Unidos. An entirely different kind of person. Era una persona completamente diferente a William Shawn. The thing about William Shawn, just as a writer, one of the things that was amazing about William Shawn is that when you would work on something for 6 months or something, you would turn it in, he would call you the next morning with his response. It's amazing. William Shawn era un editor extraordinario. Tú quizás habías estado 6 meses trabajando sobre un artículo, un ensayo, se lo entregabas a él y era increíble lo rápido que lo leía y lo editaba, y al día siguiente te estaba llamando para darte su opinión. He was incredibly polite. Muy educado. You would go up to see him in his office, and he would lavish you with interest and concern and support, but it was like being in psychoanalysis. Era un editor, cuando entrabas en su despacho, era extremadamente generoso, te escuchaba, era empático, era muy agradable, pero era como ir a una sesión de psicoanálisis. You would go back to your office and you would say, when he raised his eyebrow, does that mean he hates me? Claro, yo cuando salía de su oficina y me iba otra vez a mi despacho, pensaba, no sé si este tipo me odia. You had 70 authors all having transfers of this little guy. Y claro, luego teníamos todos que recordar que este editor estaba a cargo de 70 escritores, 70 ensayistas y autores, y tenía que gestionarnos a todos. With Gottlieb, it was also like being in psychoanalysis. Con Gottlieb, el nuevo editor, también era como una sesión de psicoanálisis. Only you were the analyst and he was the one acting out. Aunque tú eras el que era el... You were the writer was the analyst. El escritor era el analista y el editor era somebody in el that que office hablaba. had to stay stable. He was an extraordinary character, but among other things, he was a collector, and he collected women's plastic handbags. Gottlieb también era un personaje único y era coleccionista de rarezas, como por ejemplo bolsos de señora, pero de plástico. Solo le gustaban los de plástico. He had a wall of them.
Tenía una pared llena de bolsos de plástico. And you'd come in to talk to him about Bosnia or something. He'd say, wait, look at this one here. Y cuan- And he'd take it out and he'd show it, and he'd show you the special zipper it had. Cuando ibas a su despacho a hablar de algo serio, siempre te enseñaba su última adquisición en su colección de bolsos de plástico y te lo abría y decía, mira cuántas cremalleras y corchetes tiene y demás. Having said that, he kept the faith. Pero era una persona que logró mantener la fe de todos en su trabajo. And the magazine stayed as it was. After 5 years, he was replaced by Tina Brown. Y la revista, gracias a él, la revista permaneció como había sido hasta entonces, con las mismas características. Estuvo 5 años Gottlieb, hasta 1992, momento en el cual entró la editora Tina Brown, Which was something else altogether. que era absolutamente diferente. Don't get me started. No me tiréis de la lengua. We're running out of time, so I'll No leave me it at tiréis de that. la lengua porque ya queda poco tiempo y mejor no. Hay un libro de Renata Adler, ¿no? Que es There's a book by Renata Adler. el final, ¿no? Del New Yorker. Is the Los end días of que the se fueron, no New recuerdo el There are all título. there are all kinds. The days Se acabó are el gone. New Yorker. Los days have gone. No, I mean, it's a complicated story. I mean, Es una I historia have muy mixed feelings, complicada. but she and I used to have incredible fights. Ella y yo nos peleábamos a quemarropa. We would be shouting so loudly at each other that as I left, everybody in their little offices would be looking up. Nos gritábamos tanto y tan fuerte que todos los que estaban en sus oficinas, alrededor de la oficina de Tina, se quedaban mirando perplejos para ver qué es lo que había ocurrido, ¿no? Enterarse. After one of these fights, I went to my own editor, John Bennett, Tras una de estas peleas fui a ver a mi propio editor, John Bennett. and I threw myself on his couch, Me tiré en su sofá and I said, God, she must really hate me. y le dije, jo, esta tipa debe odiarme. And John said, you're making the same mistake all the writers do. Y John me dijo, estás cometiendo el mismo error que cometen todos los escritores. You must not anthropomorphize Tina. No tienes que estudiar a Tina de una forma antropomórfica. And it's true. She never remembered that we hated each other. Y es cierto, ella nunca se acordó ni recordó que nos odiábamos mutuamente. She was just this incredible force of nature. Ella era una mujer muy, muy fuerte, con las ideas muy claras, una fuerza de la naturaleza. I can tell you more stories, but eventually she leaves, and then we get David Remnick. Bueno, ella ya se fue y entró David Remnick. is the Remnick. current Entró David Remnick, que es el actual editor de la editor. revista. And I survived them all. Y yo les he sobrevivido a todos. Anyway, enough. But that just Y gives eso you a es sense. todo. A mí me gustaría preguntarte por Spiegelman. Spiegelman, Art que Spiegelman, en yeah. España sí que le conocemos mucho y es el autor de muchas portadas míticas. I'll tell you something. Sorry. Author of Of many Maus, yeah. illustrations. Yeah. I actually am the person who brought Art Spiegelman to the magazine. De hecho, yo traje a Art Spiegelman a la revista. I wrote the first article in a national magazine about Maus when it was still being written. Yo escribí el primer reportaje sobre el ratón Maus cuando todavía estaba en vías de desarrollo este personaje. But it didn't run in the New Yorker. Pero no lo publicaron en el New Yorker. Mr. Shawn didn't like mice. Al señor William Shawn no le gustaban los ratones. They were mice, Era Le una daban de sus grima. neurosis. One of his It was part of his neurotic Yeah, it's part of the persona. neurosis. Yeah. Sí, sí, era la Notwithstanding the neurosis. fact that he, earlier in his, well, it was actually Harold Ross who published one of the great mice pieces in the history of literature, which is Joseph Mitchell's report on the rats and the mice at the harbor. Harold Ross escribió una de las primeras historias sobre los ratones en el puerto. But anyway, that was Joseph Mitchell. So Tina wanted to have Art Spiegelman. Tina quería que Art Spiegelman fuera
trabajara con ellos, sí o And sí. so I brought them together, and in fact, she also took on Art's wife, Françoise Mouly. Por supuesto, Tina también dio la bienvenida a Françoise Mouly, que era la mujer de Art Spiegelman. And Art and Directora de Françoise for arte. years have been doing avant-garde journal Raw. Art y Everything you can find Françoise here probably, I suspect habían they have estado this muchos Raw. años haciendo una revista ellos mismos, muy vanguardista. Vanguard. Sí, perdona, Françoise Mouly es la directora de arte todavía del Sí. New Yorker. François Mouly Es la mujer de desde Spiegelman y mil- directora de arte And del New she Yorker. becomes the editor to this day of the covers of the New Yorker. Sí, desde 1993 hasta la actualidad, François sigue siendo la directora But de I'll arte. tell you a funny story about Tina. So about Art and Tina. So Tina says, "Come on, Art, we'll let you do anything you want." And the first thing he does, there is a race riot in Crown Heights between Orthodox Jews and Caribbean blacks. Bueno, Tina quiere que Art diseñe y que esté en la revista y le pide un proyecto. Y este proyecto era sobre unas manifestaciones que hubo en Nueva York entre los judíos hasídicos, los más ortodoxos, y parte de la población afroamericana que vivía en Nueva York. Caribbean. Estaban en constante conflicto. And it's a Se tiene que ir ya, así que no sé si Vale, creo nos que- quedamos. Are we gonna finish quickly? O ya. Sí, Va, pero está- eso es que no ya sé va si es ya acabando. ya. Hombre, que Ya está sepamos lo que acabando, pasa ya con los está judíos ortodoxos, ¿y no? Y entonces Art Spiegelman hizo esta famosa portada de un señor asídico con su gorro y sus rizos, dándole un beso en la boca a una señora afroamericana. Y esta fue la portada de San Valentín, de And la so revista it New was Yorker. Valentine. So we're almost going to finish. It was Valentine's Day, and he did a picture of a Orthodox man kissing a Caribbean woman for Valentine's Day. Tina looked at that and said, "No way, we cannot publish. There's no way we can publish that. If we published that, we would have marches by blacks against us and marches by Orthodox." And I said, "Yeah, that would be fantastic." Tina no quería publicar esta viñeta porque decía que iba a haber muchos problemas. Esta portada, perdón, porque iba a haber muchos problemas, gente de ambos lados quejándose de que esto no era and it apropiado. it was a fantastic cover, and it did run. And sure enough, the next day, there was a huge demonstration of Orthodox Jews on 43rd Street, and a huge demonstration of blacks on Al Sharpton, everybody was on 44th, and they were both denouncing the New Yorker. Por And supuesto, we would go from one thing and look down at that one and then look down at that. It was great. It was por wonderful. supuesto, la portada se publicó y al día siguiente, a un lado de la calle se manifestaban los ortodoxos y al otro lado de la calle los caribeños. Y nosotros estábamos en el edificio mirando por una ventana una manifestación y por la otra. Y That's esto kinda nos just dio, like nos just dio now, it was here mucho, too, yeah. como la manifestación que tenemos hoy en Madrid. Anyway. Bueno, con esta But anécdota enough. I ya said it terminamos. enough Gracias a before, but you todos didn't let me y stop. viva la cuesta, viva la cuesta. Long Todos los live libros the de los que hemos Cuesta. hablado en las casetas. Vamos allá. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tom, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola. Encuentran un amor, tómbola. Y en la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y en la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, me llena de tu amor.
Y en la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y en la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, 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 tómbola. tómbola. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, it will never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason that I'm traveling on, but don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe, the light I've never known. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you could do or say to try to make my change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. Now it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm thinking, wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey babe, where I'm bound, I can tell. And goodbye is too good of a word, babe, so I'll just say fare thee well. It ain't the same
me, you treated me unkind. I could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Muchas gracias.